Muy buenas noches. A nombre del Colegio Químico del Perú, les damos la cordial bienvenida a nuestro jueves de webinar. El día de hoy nos complace presentar el tema producción de yogur, proceso de elaboración y gestión de la calidad e inocuidad. Nuestro expositor es el ingeniero Julio César Velázquez. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional del Callao, con estudios de maestría en tecnología de alimentos en UNAC, diplomado en Administración Estratégica de Negocios en UPC, especialización en Lean Manufacturing en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialización en Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo, especialización en Seguridad y Salud Ocupacional. Él posee experiencia en análisis sensorial y físico-químicos de alimentos, INASA, gestión de producción en industria de alimentos de consumo masivo, en sector lácteo, ha sido supervisor de producción en las plantas de yogur, UHT, queso, soya y mantequilla. Asimismo, posee conocimientos sobre calidad e inocuidad alimentaria, seguridad ocupacional, sistemas de gestión y mejora continua. Bien, bienvenido, ingeniero Julio César Velázquez. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches también. Muchas gracias por la presentación y por el pase. Y bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Julio César Velázquez Gerí. Soy ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Callao, como lo mencionó Beatriz. Y antes de iniciar la presente charla, agradezco a la organización del Colegio de Químicos del Perú, a través de Beatriz Martínez, por la gentil invitación y quienes muy amablemente me han hecho partícipe del evento de esta noche. Pues bien, esta presentación les voy a compartir algunos alcances de mi experiencia profesional en la industria de los alimentos y de manera específica en la industria láctea, con referencia a la producción de yogur, y esperando que esta charla sea de su completo agrado y contribuya sobre todo agregando valor a su formación profesional. Sin más preámbulos, entonces iniciemos esta presentación. Permítanme compartir pantalla. Perfecto. Beatriz, ¿me confirmas, por favor, si se puede ver la pantalla y si se puede escuchar Sí, el audio así con es. nitidez? Sí se observa, solo que hay que ponerlo en modo pantalla completa. Sí, sí, ok, perfecto. Está muy El bien y se audio está escucha bien. conforme, entonces. Conforme. Perfecto. Bien, en esta presente charla vamos a conversar sobre algunos procesos que son desarrollados en la industrialización de la leche y de manera específica refiriéndome a la leche de vaca. Conoceremos también las características más importantes sobre esta materia prima y brindaré algunos detalles sobre las operaciones que están involucradas en la elaboración de yogur a escala industrial. También vamos a revisar algunos de los aspectos más importantes referidos al proceso de producción de yogur. Y finalmente revisaremos algunas definiciones y criterios referentes a los sistemas de gestión de calidad e inocuidad en la industria de los alimentos y de manera específica en la industria láctea, con algunos ejemplos puntuales. Respecto del temario que vamos a desarrollar en este webinar, es aspectos generales sobre la leche de vaca, la industrialización de la leche de vaca, el proceso de elaboración de yogur y la gestión de la calidad e inocuidad en la industria láctea. Bien, quiero empezar esta charla con algunas imágenes o referencias que seguramente evocarán algunos recuerdos de muchos de nosotros, y en especial recuerdos de cuando éramos niños. Entonces, pregunto, ¿quién nos ha sentado a desayunar acompañado de un vaso de leche o algún otro producto lácteo? Creo que muchos de nosotros, ¿no es así? Por no decir la gran mayoría. ¿O quién no llevaba en su lonchera algún producto lácteo, como una porción de yogur, o trozos de queso para el refrigerio, para la hora del recreo? Y por supuesto también estaban los que detestaban
o a quienes les parecía una tortura a las horas del desayuno, simplemente porque no les gustaba la leche, no era de su agrado, no era de su preferencia, o porque, peor aún, de pronto les causaba algún malestar y no necesariamente debido a algún defecto en la calidad o la inocuidad del producto. Pues bien, entonces surgía esta inquietud de muchos de nosotros y seguramente nos preguntábamos por qué era tan especial este líquido blanco, ¿no? ¿Qué de especial tenía ese alimento? ¿Por qué estaba generalmente presente en nuestra alimentación diaria, en cualquiera de sus variedades, por cierto, y al menos durante nuestra etapa escolar o de niñez? Y una de estas razones provenía de lo que nuestras madres o abuelas nos decían, refiriéndose a que su ingesta era necesaria para crecer fuertes y saludables, entre otras cosas más, y que teníamos que consumir estos productos para evitar enfermarnos. Lo que, por cierto, no estaba tan ajeno de ser verdad, puesto que la leche es un alimento que posee un alto valor nutricional, dadas las características de su composición, y veamos la razón de esto. Siendo más de un 80% de agua, la leche además contiene proteínas que son de fácil digestión. Este proceso que tiene lugar en el estómago por acción del ácido clorhídrico y enzimas como la pepsina, las que se encargan de desnaturalizar las proteínas, desdoblándolas a estructuras más simples para que en el duodeno actúen otras enzimas como la tripsina y la quimotripsina, que van a producir la hidrólisis de las proteínas, lo que a su vez conlleva la producción de aminoácidos, que son las unidades esenciales que componen las proteínas, como la lisina y la metionina, por mencionar alguno de ellos, denominados ácidos esenciales. La emulsión de las grasas se realiza por acción de la bilis, procedente del hígado, antes de su desdoblamiento químico por la lipasa pancreática en glicerol y ácidos grasos libres. La lactosa presente se desdobla en glucosa y galactosa en el intestino delgado por acción de la enzima lactasa. Ya en el caso de existir un déficit de esta enzima, la lactosa no se desdobla y pasa directamente al colon, en donde las bacterias la fermentan, produciendo ácido láctico y anhídrido carbónico, es decir, gases. Acto seguido se produce gran disminución de la absorción del agua y como consecuencia vienen o se suscitan estos problemas gástricos como flatulencia, diarreas, los síntomas característicos de la intolerancia a la lactosa. Pero, ¿la leche acaso es el único alimento que posee estas propiedades? Pues no. En el siguiente cuadro, que está mostrado en el lado izquierdo de la pantalla, podemos visualizar la composición de algunos otros alimentos que son también una buena fuente nutricional que podría incluirse en nuestra alimentación diaria. Sin embargo, y cabe resaltar eso, que la leche es uno de los alimentos más completos que podemos consumir de acuerdo a lo señalado anteriormente. Y teniendo en cuenta estos aspectos, es que existe una preferencia en la producción y consumo de la leche, teniendo una mayor participación la leche proveniente del ganado vacuno. La leche más consumida a nivel mundial es la de vaca, con un 83% de la producción a nivel mundial. La cantidad o volumen de leche que producen las vacas hace que sea un animal bastante rentable en su ordeño y por tanto su leche es la que representa mayor preferencia para su procesamiento o industrialización. El cuadro que vemos en la parte inferior derecha visualiza la creciente producción de la leche en los diferentes continentes, evidenciándose una tendencia creciente hasta el año 2000, dado el incremento de la demanda y consumo de este producto. Aunque en los últimos 20 años la demanda y consumo de lácteos solo ha crecido un dígito anual, pero la tendencia indica un crecimiento constante, como se muestra en el cuadro siguiente. Esto se puede visualizar en esta lámina en la que se muestra la producción mundial de la leche de vaca en los últimos 15 años, observándose un crecimiento o incremento de la producción de un solo dígito
como se mencionó en la lámina anterior. Según los datos de la Federación de Industrias Lácteas, la producción mundial de la leche de vaca ha tenido en los últimos años una tasa de crecimiento aproximadamente de un 2%, con algunos extremos que van desde un 3,1 a 0,3% entre los años 2011 y 2013. Ahora bien, veamos algunos datos o cifras que sustentan la predilección por la producción y consumo de la leche procedente del ganado vacuno. La leche procedente del ganado vacuno representa casi un 83% de la producción mundial, seguido por la leche de búfalos con un 13%, la de cabras con un 2%, la de ovejas con 1% y los camellos producen aproximadamente 0,5% de la producción mundial. La parte restante procede de otras especies lecheras como los equinos y los yaks, por citar algunas especies. La leche procedente de otras especies lecheras diferentes al ganado vacuno representa el 40% de producción lechera en Asia, un 25% en África, un 3% en Europa, un 0,5% en las Américas y casi es inexistente en Oceanía, ¿no? Teniendo como representante principal a Nueva Zelanda, donde la total producción de la leche de ganado de la leche de vaca, de la leche producida en este país procede del ganado vacuno. Por otro lado, actualmente la materia prima que más se utiliza en la producción de lácteos y sus derivados es la leche de vaca, debido a las propiedades nutricionales que posee, al rendimiento que se obtiene en su producción, como lo había mencionado. Su agradable sabor es una excelente fuente de aminoácidos y de ahí la importancia de su consumo de este alimento. Es un alimento de fácil digestión, así como la gran cantidad de derivados que pueden obtenerse a partir de esta materia prima. Pero cabe hacer una salvedad, no todo es bondad de la leche. Para algunos de sus detractores, algunas personas que cuestionan su verdadero valor o aporte nutricional, o inclusive se le atribuye cierto perjuicio o daño en la salud de quienes la consumen, como el desarrollo de alergias, intolerancia a algunos de sus componentes, básicamente a la lactosa, algunas enzimas que están presentes en su composición, o la posible incidencia en la aparición de algunas enfermedades. Por ello es que la leche y sus derivados son alimentos cuestionables hoy en día, si es que no proceden de una agricultura ecológica, debido a las prácticas de selección genética a las que pudiera estar sujeto el ganado, la aplicación de hormonas en el mismo, antibióticos en los animales y la alimentación basada en piensos, normalmente con ingredientes transgénicos, como es el caso de la soya, que se utiliza en las explotaciones ganaderas, además del impacto en el medio ambiente producido por esta actividad industrial. Y en conclusión, y finalizando esta parte introductoria, ya sea por su valor nutricional, es decir, la calidad de las proteínas que la componen, y su valor biológico, determinado por los aminoácidos presentes, sobre todo aquellos que son esenciales en nuestra nutrición, la disponibilidad de su producción, la versatilidad en su industrialización, la preferencia en su consumo, entre esos aspectos convierten a la leche de vaca en un actor importante, es decir, una materia prima relevante en la industria alimentaria para el procesamiento y elaboración de alimentos para el consumo humano. Ahora veamos algunos aspectos referidos a la industrialización de la leche de vaca. Pues bien, la leche de vaca permite obtener muchos productos a partir de ella, ya sea mediante su procesamiento directo por aplicación de tratamiento térmico, como es el caso de las leches pasteurizadas, leches larga vidas, leches evaporadas, o por adición de algunos componentes orientados a atender necesidades específicas o de preferencias en consumos, como las leches saborizadas, leches enriquecidas, y también están las que poseen ciertos atributos funcionales, como las leches bajas en calorías o descremadas, o leches sin lactosa, por ejemplo. Por otro lado,
tenemos otros tantos productos que vienen a ser derivados de la leche y que son obtenidos mediante aplicación de procesos específicos, como es el caso del yogur, que se obtiene por la fermentación de la leche al adicionar bacterias lácticas, la mantequilla, que es la cristalización de la parte lipídica que compone la leche, es decir, la grasa, leches deslactosadas y quesos, que son obtenidos por aplicación de enzimas, así como dulces y crema de leche, entre otros productos. El largo viaje de la leche para su industrialización o procesamiento y posteriormente llegar hasta la mesa de nuestros hogares inicia con el proceso de acopio o recolección en los centros ganaderos y su posterior transporte a planta. La leche que ingresa a la planta de procesamiento primeramente es colectada en los centros de acopio o es recogida desde los establos en porongos, ¿no? Son unos recipientes, los que también llegan a los centros de acopio en el caso de los pequeños ganaderos. Ya en este centro de acopio se colecta la leche para su acondicionamiento inicial, es decir, su higienización. Básicamente es un proceso de filtración para remover algunas impurezas que pudieran estar presentes. Y luego es almacenada en camiones cisternas diseñados especialmente para mantener frío el producto en un rango de temperatura que oscila entre 2 y 4 grados. Y así se evita el deterioro de la leche. De esta manera puede ser transportada a los centros de procesamiento o plantas de producción que muchas veces no están cerca de los centros de acopio. Luego continúa el proceso de recepción y clarificado de la leche. Ya en planta se utiliza una bomba centrífuga con la finalidad de transportar, trasvasar o enviar la leche a través de tuberías desde el patio o zona de recepción hasta los tanques de almacenamiento. El proceso denominado clarificación se aplica para separar algunos óleos o impurezas y sedimentos que pudieran estar aún presentes en la leche, como el polvo, tierra o partículas muy pequeñas que no pudieron ser filtradas inicialmente en el proceso de higienización. Adicionalmente a ello, se puede acompañar con la operación de bactofugación, que tiene por objeto reducir o eliminar la carga microbiana presente en la leche cruda, utilizando un equipo denominado bactofugador. Luego de ello, continúa el proceso de acondicionamiento de la leche. En este proceso, la leche es sometida a tratamiento térmico, de ser necesario, con el objetivo de eliminar la carga microbiana presente en el producto, es decir, una previa pasteurización en el caso de no ser utilizada de manera inmediata. Y de este modo se eliminan gran parte de los microorganismos presentes que pudieran alterar o propiciar el deterioro prematuro, el deterioro acelerado de la leche. La misma que enseguida es enfriada para luego proceder a almacenarla. Cabe señalar que este procedimiento es aplicado en caso de no emplear la materia prima de forma inmediata para su procesamiento, como lo acabo de mencionar, y así retrasar o desacelerar su deterioro, por lo que no se requieren altas temperaturas en realidad. Cabe resaltar que esta operación no da lugar o sugiere que la leche obviamente pueda estar almacenada por un largo periodo de tiempo, ¿no? Recuerden que es un producto bastante perecible y debe ser utilizada en la brevedad posible. La leche luego es enfriada en un rango de temperatura entre 2 y 4 grados, la que es almacenada en unos tanques silos isotérmicos que conservan la temperatura a la que ingresa el producto y es almacenado, cuyas capacidades pueden contener hasta 100.000 litros en volumen de producto, provistos con un agitador en la base, el cual es accionado con cierta frecuencia, con el propósito de evitar que la grasa se separe, ¿no? Recuerden que si bien es cierto es una emulsión, pero por diferencias de densidades, la nata o la grasa tiende a separarse de la parte acuosa de la leche y de ser necesario cuando la materia prima lo requiera, se procede a estandarizar la misma, esto con el propósito de restablecer los valores propios de su composición. ¿A qué me refiero? Menciono esto ya que esta operación, es decir, de la estandarización, se aplica en caso de recepcionar o contar con leche concentrada. ¿Qué es eso?
Es el producto obtenido por la remoción parcial del agua contenida en la leche con el propósito de ayudar a su conservación y reducir los costos de su transporte, además de movilizar mayores volúmenes de materia prima, ¿no? Concentramos la leche, removemos el agua que está presente en el mismo para poder nosotros concentrarla y poder transportar un mayor volumen de leches a los centros de procesamiento. Algunos otros procesos involucrados en la industria láctea para fines de la producción de yogur, por ejemplo, son el proceso de centrifugación, que es una descremadora. La operación de centrifugación se utiliza para separar la leche en crema y en leche descremada, es decir, para separar las partículas de materia grasa presentes. La grasa se encuentra como emulsión en la leche y este proceso tiene lugar aprovechando esa diferencia de densidades entre la materia grasa o la parte lipídica y la leche descremada, que básicamente es agua. Agua con sólidos disueltos, obviamente. Homogenización es un tratamiento físico aplicado a la leche para dispersar y dividir los glóbulos de materia grasa para evitar su separación. Esto se consigue al pulverizar la leche entera, haciéndola pasar a presión a través de unas boquillas con un diámetro determinado. El tamaño de los glóbulos de grasa, que están alrededor de entre 1 y 10 micras, se reducen hasta un tamaño homogéneo en el que la grasa ya no se separa, es decir, forma una emulsión perfecta, por decirlo de alguna forma, y esto es teniendo un tamaño de partícula que oscila entre un valor de 0,2 a 2 micras de diámetro. La presión ejercida en este equipo homogenizador es el producto del trabajo que realizan unos pistones que empujan o direccionan el fluido por las mencionadas boquillas para reducir el tamaño de los glóbulos de grasa. Bien, también tenemos el proceso de pasteurización y ultrapasteurización. La pasteurización o tratamiento térmico consiste en calentar la leche entre 85, 90, 92 grados por un breve periodo de tiempo, realmente son segundos, y esto sí tiene el objeto de esterilizar y destruir los microorganismos patógenos básicamente, pero que no necesariamente frenan otros procesos físicos y bacteriológicos que vamos a explicar más adelante. Pero si aseguramos la eliminación de los microorganismos patógenos y aquellos que podrían sobrevivir a temperaturas inferiores a este valor o este rango de temperatura. En el caso de la ultrapasteurización, la temperatura a la que se somete la leche está alrededor de los 130, 140 grados centígrados. Esto se hace inyectando vapor vivo, lo que acaba con todos los microorganismos, o este espectro de temperaturas en el que podrían sobrevivir alguno de ellos es barrido con este tratamiento, de modo que se logra una esterilización completa del producto, ¿no? Lo que permite conservar el producto en perfecto estado durante meses, proceso conocido como esterilización comercial para la obtención de productos larga vida, como es el caso de las denominadas leches UHT. Si bien este último proceso no forma parte del proceso de elaboración de yogur, lo menciono por su importancia y aplicación en la elaboración de productos que requieren asegurar esterilización comercial, como el ejemplo que les he mencionado, y la obtención de productos larga vida mediante el envasado aséptico de los mismos, ¿no? Finalmente tenemos el proceso de fermentación. La fermentación láctica es el proceso por el cual la participación de algunos microorganismos específicos denominados bacterias, bajo condiciones controladas en un entorno anaeróbico, es decir, sin oxígeno, desarrollan una serie de reacciones químicas en presencia de azúcares, como es el caso de la lactosa presente en la leche, que al fermentar, que es la ocurrencia de reacciones de oxidación, producen energía que es aprovechada por estas bacterias, teniendo como subproducto el ácido láctico. La coagulación de la leche resulta de la precipitación de las proteínas que constituyen este alimento y ocurre por el descenso de pH, es decir, la acidificación del medio, debido justamente a la presencia o formación de ácido láctico.
lo cual vamos a ver a detalle también en las siguientes láminas. Y justamente vamos a conversar acerca del proceso de producción de yogur, no sin antes mencionar algunos aspectos y datos importantes, como por ejemplo el que se menciona a continuación, una referencia acerca de la procedencia del vocablo yogur. Nos menciona que es un término de origen turco, yogur, que significa espesar, el cual surge según los historiadores en el siglo X, ya que con este nombre se conocían diversos tipos de leches fermentadas en la Europa de la época. Respecto de esto, también cabe señalar que se tiene algunas referencias sobre un producto que surgió por una casualidad, por decirlo de alguna forma, durante el transporte de la leche, mencionando este hecho en los relatos o historias de algunos antiguos pueblos nómades principalmente, ya que la leche era almacenada en bolsas hechas de pieles o tejidos de animales, lo que facilitaba pues su interacción con la flora microbiana presente en este material, propiciando el proceso de fermentación de la leche. Entre los productos fermentados a base de leche se destacan también un producto denominado kefir, es una bebida ligeramente alcohólica y ácida producida por la fermentación de la leche mediante cultivos como el Lactobacillus kefir. También tenemos el kumis, que es otro tipo de producto fermentado, preparado antiguamente con leche de burra, la que es sometida a fermentación con otras especies de lactobacillus. Estos tipos de productos fermentados se diferencian del yogur tal cual lo conocemos por el tipo de bacterias que intervienen en el proceso de fermentación, ¿no? Esto le confiere características específicas al resultado final de este producto obtenido a través de este proceso, un producto de pronto más ácido, con diferentes componentes dentro de su constitución, como es el caso, por ejemplo, de la presencia de alcoholes, entre otros componentes. Finalmente, la extensión del conocimiento sobre el yogur se debe a los trabajos realizados por el biólogo ruso Ilya Pechnikov, quien trabajó en Francia en el Instituto Louis Pasteur y descubrió las virtudes de la fermentación láctica. También tenemos que las llamadas leches cultivadas y leches acidófilas pertenecen también a este grupo donde encontramos al que hoy definimos como yogur, tal cual lo conocemos, con su característica fermentación a cargo de los Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. El complemento con otras especies de bacterias acidolácticas y el agregado de otros ingredientes define las características específicas de cada tipo de yogur según su requerimiento de consumo. En este caso, los productos funcionales, por ejemplo, obtenidos por adición de cepas específicas cuyas propiedades confieren un valor adicional al producto, tal como es el caso de los cultivos probióticos, por mencionar uno de ellos, un ejemplo. Otro caso es el de la adición de enzimas para desdoblar la lactosa de sus componentes simples, que son la glucosa y la galactosa, para obtener un producto libre de lactosa, es decir, el azúcar que está presente en la leche, para que las personas que son de pronto intolerantes a este componente puedan también acceder al consumo de lácteos o de este producto. El yogur es el producto obtenido por la fermentación de la leche, producida por bacterias específicas, obteniendo un producto que es más digerible y mantiene el mismo valor nutritivo o incluso mayor que el de la misma leche, y su elaboración puede realizarse con leche de vaca, cabra, búfala, obteniéndose siempre productos de similares características y composición, obviamente dado el perfil nutricional y de composición de los lácteos. Y menciono este término más digerible por el desdoblamiento de una parte de los disacáridos presentes en la leche, es decir, básicamente la lactosa, que son consumidos durante el proceso de fermentación al ser añadidos los cultivos lácticos y más nutritivo ya que puede concentrar un mayor porcentaje de proteínas. Recuerden de que hay una mayor concentración de los sólidos presentes y esto de alguna manera propicia este mayor valor nutricional.
En lo referente a la fermentación láctica, y acá es importante y voy a incidir un poco en ese aspecto con más detalle, la fermentación láctica que da paso a la obtención del yogur mediante la adición de bacterias, como lo mencioné, no es más que una consecuencia del proceso de desnaturalización de las proteínas presentes en la leche. Al propiciarse un medio ácido por la formación del ácido láctico, proteínas que en su mayoría son caseínas y caseinatos, y esto ocurre como consecuencia de las reacciones No traemos, de verdad. Yo no. que tienen lugar entre las bacterias, es decir, los microorganismos lácticos, específicamente mencionando el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus, con los azúcares que componen la leche, como es el caso de la lactosa, que es un disacárido formado por la glucosa y la galactosa. Esta ruta metabólica, es decir, este desarrollo de reacciones químicas que se dan, propicia la generación como subproducto del ácido pirúvico, lo que luego da paso a la formación del ácido láctico, que justamente a su vez facilita y propicia el medio para que las proteínas que se encuentran en estado de equilibrio, es decir, cuya carga neta es cero y también están solubles, empiezan a precipitarse como consecuencia de la acidificación del medio, lo que permite alcanzar lo que es alcanzado en un valor de pH aproximadamente de 6,60, denominado punto isoeléctrico de la caseína, condición en la que las proteínas que se encuentran presentes en las leches disueltas presentan mayor probabilidad para ser precipitadas al disminuir su solubilidad y facilitar su agregación o coagulación, ya que pierden su carga y su capacidad de repelerse, lo que finalmente confiere este aspecto característico del yogur por la formación del coágulo que podemos nosotros visualizar si es que alguna vez hemos consumido este producto. ¿Sí? De manera resumida, el proceso de elaboración de yogur involucra las etapas señaladas a continuación en este cuadro, en el que tenemos 5 procesos desarrollados por la recepción de la materia prima, la elaboración del producto, incubación, envasado y empacado. Dentro del proceso de recepción, como ya lo había mencionado, está la transferencia de la materia prima de los cisternas hacia los tanques de almacenamiento, el enfriamiento de la leche, la bactofugación, el análisis de la muestra, el control de calidad, la descarga, y toda la parte higiénica que involucra también el acondicionamiento de los tanques cisternas. En lo que respecta a la elaboración, tenemos el descremado, la estandarización de la leche, como les había mencionado, en el caso de utilizar leche concentrada, el almacenamiento de la leche cruda, perdón, de la crema, luego el descremado, el almacenamiento de la leche descremada, la homogenización, la pasteurización y el enfriamiento. Y en la parte de incubación tenemos la adición del cultivo, el corte, el enfriamiento, para luego proceder con las etapas de envasado y empacado, que a continuación vamos a ver con mayor detalle y detenimiento. Veamos ahora entonces en detalle el proceso de elaboración o producción de yogur, ¿sí? Que parte con la elaboración de la mezcla base, teniendo como inicio la leche cruda, estandarizada y fría, en los tanques de almacenamiento. Esta procede a la preparación de la mezcla o mix base para la producción de yogur. El tipo de leche empleada, es decir, la leche entera, con todos sus constituyentes que la caracterizan, o la leche descremada, dependerá del producto final requerido. Si es un yogur entero, un yogur descremado, un yogur batido, un frutado, un bebible, etc. Este aspecto incide básicamente en la formulación a utilizar o emplear para poder elaborar la mezcla necesaria, la mezcla base, a partir de la cual se producirá el tipo de yogur establecido o requerido. La leche, conjuntamente con otros insumos empleados como estabilizantes, sólidos lácteos, vitaminas, azúcar, etc., son agregados en un tanque para obtener una mezcla homogénea que luego de la estandarización del mix, según la especificación requerida por el producto a elaborar, es pasteurizada en un rango de temperatura entre 90 y 95 grados Celsius por un tiempo que oscila entre 3 y 5 minutos,
lo que enseguidamente es enfriada para ser bombeada a unos tanques de incubación en la siguiente etapa del proceso de elaboración de yogur. Y justamente el proceso de elaboración, el proceso de incubación, o también llamado proceso de fermentación, inicia con la mezcla o el mix enfriado y recepcionado aproximadamente a 40 grados centígrados, la que es recepcionada en unos tanques con revestimiento interno para mantener el calor y la temperatura, en los que se procede a agregar los cultivos lácticos, que habíamos mencionado, el Lactobacillus y el Streptococcus, también llamado proceso de inoculación, y enseguida es agitado mecánicamente para disolver de manera homogénea el cultivo adicionado y dar paso al proceso de fermentación de la leche. Este proceso tiene lugar en un tiempo de aproximadamente 4 horas, dependiendo del producto que se esté elaborando. Es un tiempo preferencial, estándar, luego del cual se tiene que evaluar la acidez del producto mediante la determinación del valor de pH para justamente establecer el momento de corte o agitación mecánica de la mezcla fermentada para quebrar ese coágulo que ha sido obtenido por la precipitación de las proteínas, la cual se realiza cuando el valor de pH se encuentra en un rango que oscila entre 465 y 460, que es el punto isoeléctrico de la caseína, como lo mencioné en las láminas anteriores. Además, en este punto también se procede con la evaluación sensorial previa, la que incluye el análisis de textura, firmeza, sabor y posible desviación en el producto. El proceso de corte y enfriamiento y almacenamiento. El proceso de corte no es otra que la acción de romper los coágulos de la proteína que se han formado por la precipitación de esta. Se realiza además para otorgar esa fluidez necesaria para que el producto pueda ser transportado hacia las siguientes etapas del proceso, ¿no? Mediante bombas. Inmediatamente se procede con el enfriamiento del producto a través de intercambiadores de calor de tipo placas. El yogur es transportado empleando bombas especiales para evitar su maltrato, de tipo lóbulos, tornillos, positivas, y de esta forma evitamos que se maltrate el producto y se pueda afectar su viscosidad, que es un parámetro de control importante. El flujo del producto es recepcionado en unos tanques denominados tanques pulmón o tanques de almacenamiento previo al envasado para que se justamente disponga de este producto mientras es envasado. El proceso de envasado, que es la etapa final del proceso de elaboración de yogur, inicia con el envío del producto almacenado de los tanques pulmón, que hemos visto en la lámina previa, hacia las envasadoras o llenadoras. Y en esta parte cabe señalar que el producto ya puede contener los insumos finales agregados para la presentación requerida. Por su defecto pueden incorporarse en la línea de envasado haciendo uso de un sistema diseñado para la dosificación de los insumos requeridos de acuerdo a la presentación a producir. Esto se convierte en una ventaja ya que le otorga esta flexibilidad que se requiere al sistema para la elaboración de productos en sus diferentes presentaciones, poder cambiar de sabor, de presentación, de tipo de producto, optimizando este tiempo de producción, como por ejemplo acortando los tiempos de procesamiento, produciendo lotes de producto con menores volúmenes y dependiendo de la presentación requerida, los flujos de productos son enviados a líneas de envasado o llenadoras específicas, vasos, botellas, galoneras, sachet, las que dosifican el producto en los envases respectivos, los cuales luego pasan a una siguiente etapa para su etiquetado y empacado. Finalmente, el producto es apilado en pallets, proceso de paletizado para ser almacenado en las cámaras de refrigeración, las cuales conservan el producto a una temperatura alrededor de 4 a 6 grados Celsius para su posterior distribución previo a la evaluación del producto y su liberación por el área de control de calidad para que esto pueda salir al mercado. Bien, creo que esta parte es bastante interesante y de pronto algunos quieren conocer un poco más de estos aspectos. Les voy a compartir algunas experiencias relacionadas con algunos defectos que pueden presentarse en la producción de yogur y sus probables causas. Por ejemplo, el desuerado o sinéresis, que es la separación de la fase líquida, es decir, el suero,
como consecuencia de la inestabilidad del coágulo formado. Y esto puede ser causado o debido a una inadecuada calidad de la leche, es decir, podría contener un bajo contenido de proteínas o grasas, fallas en el tratamiento térmico, un deficiente proceso de homogeneización de la leche, como lo habíamos explicado, una temperatura de incubación demasiado alta tal vez, o un inadecuado trabajo del estabilizante adicionado en la preparación de la mezcla inicial. Otro defecto es el de baja viscosidad. La viscosidad justamente le otorga esa consistencia característica al yogur, sobre todo en los del tipo bebible. Esta puede verse afectada por un excesivo tratamiento mecánico, es decir, maltrato por exceso de agitación, fallas o defectos en el proceso de enfriamiento, acidificación insuficiente o por una falla en la acción del estabilizante. Dentro de lo que es la presencia de olores y sabores no característicos en el producto resultante. En este sentido es importante evaluar la calidad de la leche y su frescura, ¿no? La calidad de la materia prima. El almacenamiento de la leche, también denominada leche vieja, propicia el desarrollo de procesos como la proteólisis. Además, el contenido y la calidad de la materia grasa, la parte lipídica, también es importante, ya que esto puede conllevar a la formación de compuestos volátiles o cambios en los lípidos, los que podrían ser causantes de este tipo de defecto. Defectos en la textura del yogur, la presencia de desviaciones en la textura del yogur, como por ejemplo la percepción de terrosidad en el producto, es decir, como una especie de arenilla, puede deberse a defectos o fallas en la preparación de la mezcla, por ejemplo, hidratación de algunos insumos, falla en el pH de corte del proceso, por una fermentación anticipada, o la propia calidad de la leche que se está utilizando para la preparación del producto. Y finalmente, algunos defectos en el proceso de fermentación. Estos aspectos están relacionados con la presencia de contaminantes o microorganismos no deseados en el producto, o es un efecto a desviaciones durante la etapa de fermentación debido, por ejemplo, a la ausencia de cultivo. De pronto no es común que ocurra, pero alguna vez recuerdo que nos pasó. No se le adicionó el fermento láctico al producto, obviamente eso nunca iba a fermentar. También la presencia de carga microbiana ajena al cultivo, lo que puede conllevar a la presencia justamente de contaminantes que incidan sobre las características del producto, denominados pagos, por ejemplo. Algunos aspectos generales sobre la calidad y la inocuidad. Durante las diferentes etapas del proceso de elaboración de yogur y de los diferentes productos lácteos se aplican y desarrollan diversas actividades tales como los protocolos de inspección, control y monitoreo del proceso, la evaluación de la calidad e inocuidad de la materia prima, por ejemplo, de los insumos y materiales empleados, la preparación y la estandarización de los productos, algunos aspectos sensoriales organolépticos, además de controles microbiológicos, las operaciones de limpieza que están establecidos en los estándares y procedimientos operacionales, el registro de datos e información relevante, entre otros. Toda esta serie de actividades, que dicho sea de paso, están sostenidas en protocolos y procedimientos documentados, son desarrolladas y establecidas por la organización, los mismos que están referidos a los estándares exigidos para la fabricación, producción y comercialización de productos alimentarios. Estos aspectos y criterios vienen a formar parte de los denominados sistemas de gestión, tema que es motivo de la segunda parte de nuestra charla. Bien, entonces demos paso a la segunda parte de nuestra charla y vamos a conversar sobre algunos aspectos relacionados con el sistema de gestión de la calidad e inocuidad. Y nuevamente quiero empezar esta segunda sección de esta charla mostrando algunas imágenes para situarnos en el contexto de lo que de forma general significa o se entiende por el término de calidad.
De pronto el hecho de que sea más costoso o exhiba una atención diferenciada o haga gala de su posicionamiento en el mercado, ¿es sinónimo de calidad? ¿Ustedes qué opinan? Seguramente tendremos un sí y un no como respuestas. Algunas personas asignarán un mayor valor al servicio, otras un mayor valor a la marca, o alguna característica de producto de pronto, o algún insight en la marca, etc. Pero lo cierto es que de manera general podemos decir que la calidad está relacionada con aquellos atributos que caracterizan, que son propios de un bien, un servicio o un producto y que forman parte de su diseño inicial y concepción como referente para su comercialización. ¿Qué quiere decir eso? Veamos algunos conceptos y definiciones. La calidad se refiere o está relacionada básicamente con las características que por definición propia del producto o servicio brindado posee un determinado producto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un estándar o una referencia, además del cumplimiento de los requisitos de cualidad propios o inherentes del producto. Veamos un ejemplo para ilustrar este punto. Imaginemos una bomba de estas que se requieren en la industria, como la que hemos mencionado. Todos tenemos una idea acerca de su concepto, de su definición, su propósito, ciertas características, etc. Es decir, hay un referente, un estándar. Ahora bien, en base a esa referencia o punto de partida es que podemos asignar, incluir o desarrollar algunos otros atributos que caractericen ya de manera particular un nuevo producto, una nueva propuesta, como por ejemplo un nuevo tipo de material, de pronto biodegradable o ecológico, el uso de específico de energía, más amigable con el ambiente, un mejor precio que lo pueda diferenciar, una mayor versatilidad, un servicio de postventa, etcétera, ¿no? Un valor, un atributo añadido. Por tanto, la calidad es un concepto subjetivo. La calidad puede estar relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores como la cultura, el producto o servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta definición. Pero aquí hay que hacer una salvedad. Entonces, podemos decir que la calidad es un atributo devenido de una necesidad, de pronto una exigencia, un requerimiento o una expectativa que es demandada o esperada. Pero esto es de manera muy general porque de pronto es una idea definida desde la perspectiva del consumidor, del cliente y el usuario. Ahora bien, por otro lado también aparecen algunos términos tales como control de calidad, aseguramiento y gestión de la calidad, conceptos que están relacionados con la calidad, pero en el ámbito operativo de la organización, dentro de la industria de bienes y servicios, es decir, dentro de las organizaciones o centros de manufactura. Veamos este aspecto. Dentro de las organizaciones, la gestión de la calidad o sistema de gestión de calidad se define como una estructura en la dirección de la organización, la que establece el conjunto de normas, lineamientos y procedimientos, además de los recursos necesarios, asignados y correspondientes a esa estructura, vinculados entre sí, a partir de los cuales es que la empresa o organización en cuestión podrá administrar de manera organizada la definición de calidad en la misma. La misión siempre estará enfocada hacia la mejora continua, la estandarización de los procesos y su eficiencia, y siempre con un enfoque basado, orientado a contribuir con la satisfacción de las necesidades de sus clientes, usuarios o consumidores. ¿Qué significa esto? Pues simplemente la necesidad existente por adaptarse a un mercado cada vez más exigente e informado. Esto también incluye algunos aspectos regulatorios y normativos, buscando ser cada vez más eficientes y competitivos en el desarrollo de nuestras operaciones. Esto es justamente por ello que este término no es estático ni rígido y ha ido evolucionando en el tiempo, considerando nuevas necesidades y exigencias que aparecen. Esto en parte también por el proceso de expansión de los mercados o la denominada globalización. De manera muy sintetizada, veamos algunos
aspectos relacionados con la evolución del concepto de ideas de la calidad a lo largo del tiempo. Inicialmente surge el concepto de control de calidad, posteriormente a ello aseguramiento, finalmente ya manejamos los términos tales como calidad total. Y pues el control de calidad, cuyo objetivo general tiene un carácter de inspección o de corrección y está orientado o enfocado solo en el producto. Luego surge y se desarrolla el término de aseguramiento de calidad, que tiene un carácter preventivo, orientándose además hacia la revisión de los procesos. Se trabaja con el enfoque en el autocontrol de cada etapa del proceso y ahí se involucra al personal. Y finalmente aparece el concepto de calidad total. Este concepto ya marca una pauta, un antes y un después, lo que implica un cambio de mentalidad, el desarrollo de una filosofía para hacer las cosas, una forma distinta de trabajo y hacer las cosas. Se adoptan términos como pronta entrega, reducción de costos, rapidez, productividad, mejora continua, manufactura de clase mundial, control de desperdicios, satisfacción de clientes, etcétera, etcétera. Ahora bien, antes de continuar, revisemos algunos aspectos referentes a las organizaciones y creo que todos tenemos en claro que uno de los principales objetivos de cualquier organización, si es que no es el principal, es generar rentabilidad, ¿no es cierto? Por tanto, dirigir y operar una organización con éxito requiere gestionarla de una manera sistemática. Por tanto, la aplicación de un sistema de gestión debe mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del desempeño de esta organización, de modo que gestionar una organización incluye administrar la calidad, entre otros aspectos, y variables relevantes como objetivo o target del negocio. El éxito de una organización debería ser el resultado de la implementación o establecimiento y mantenimiento de un sistema de gestión orientado a atender estas necesidades enfocadas en el cliente a partir de la adopción de un sistema y procesos que resulten claramente comprensibles por todos los integrantes de la organización, gestionables y mejorables con la finalidad de asegurar la eficacia de la operación y el control de los procesos. Es decir, un sistema de gestión es una herramienta que nos permite, mediante un conjunto de lineamientos y principios, además de una secuencia de pasos relacionados entre sí y de manera ordenada, contribuye con la gestión adecuada de los procesos generales o específicos de una organización, lo que a su vez demanda establecer compromisos, metas y la planificación adecuada para alcanzar dichos objetivos. Entonces, ¿hacia dónde se deben dirigir o encaminar las actividades y los esfuerzos de las empresas, de las organizaciones relacionadas con el desempeño de la misma? Esto está relacionado con la declaración e intención de la organización sobre sus actividades y propósitos. Y es así, y efectivamente, estos aspectos mencionados, tal como se señaló en la lámina anterior, de pronto nos recuerdan o hacen referencia a este documento en el que se enmarcan las declaraciones o intenciones de la organización con referencia al desarrollo de sus actividades y la relación con sus clientes, es decir, la política de calidad. ¿Y qué es la política de calidad? Es justamente el compromiso de la dirección para implementar un sistema de gestión de calidad o un sistema integrado orientado a la atención del cliente y a la mejora continua de sus procesos. Es una orientación clara hacia donde se van a dirigir las actividades relacionadas con la calidad, la inocuidad, la seguridad, el medio ambiente, la responsabilidad social. Está relacionada con los objetivos de la empresa y las necesidades de sus clientes. Y esta debe ser conocida, entendida, aplicada y mantenida por todos los miembros de la empresa, es decir, todos los trabajadores. ¿Y por qué surge entonces la necesidad de un sistema de gestión de calidad? Pues algunos de los aspectos que deberíamos tener en cuenta y considerar son: un sistema de gestión ayuda a las empresas a optimizar sus procesos gracias a un compromiso de mejora continua, se convierte de esta manera en una ventaja competitiva. Los sistemas de gestión también ayudan a sistematizar operaciones y hacer más eficientes los procesos en una empresa, y esto permite además generar ahorros, detectar recursos ociosos
y redistribuirlos eficazmente, así también como permite el control del desempeño de los procesos de la organización, ya que un sistema de gestión está basado en el principio de mejora continua. Al implementarse de forma efectiva, se logra aumentar sostenidamente el valor económico y la calidad del ofrecido a los clientes. Algunos beneficios obtenidos, por ejemplo, son que reduce el desperdicio, mejora el control de los procesos, aumenta la cuota de mercado, la participación, mejora la eficiencia de los procesos y genera menores costos y gastos. Ahora bien, al hablar o mencionar los sistemas de gestión, es innegable de pronto hacer referencia al término ISO, que son las siglas en inglés de la Organización Internacional de Normalización o Estandarización, organismos que se dedican a la creación de normas o estándares para gestionar los aspectos tales como calidad, seguridad, inocuidad, entre otros, aplicados a la manufactura de productos y prestación de servicios. La base de todos esos estándares ISO aplicados a un sistema de gestión de calidad es la norma ISO 9001, que justamente cubre los requisitos de calidad utilizados para demostrar que una organización es competente en el diseño y la producción adecuada de un producto. Estos lineamientos están dirigidos a corregir algunas ineficiencias en los procesos, desde el diseño de la producción de bienes o servicios hasta el servicio de postventa y para garantizar la satisfacción del cliente. Por otro lado, la industria alimentaria, dada su naturaleza, requiere o exige adicionalmente una normativa o lineamiento específico, dada la naturaleza de las operaciones y procesos que se desarrollan, para la aplicación de un sistema de gestión, orientado a atender y evaluar o considerar estos aspectos para una adecuada gestión, tal como el Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria o ISO 22000, norma que incluye una serie de estándares, lineamientos y procedimientos orientados a la producción y elaboración de alimentos inocuos, es decir, la gestión de la inocuidad, enfocados en un análisis preventivo de gestión de riesgos en todos los procesos involucrados en la cadena productiva. Aquí entonces aparece otro término importante a tener en cuenta y considerar además en una adecuada gestión o sistema de gestión por parte de la organización y de manera especial por las industrias de alimentos, es decir, el término de inocuidad alimentaria. ¿Y qué es la gestión de la inocuidad alimentaria? Son todas estas acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible en los alimentos, de tal manera que al elaborarlos o fabricarlos, destinándose para su consumo, estos no representen un riesgo de daño o perjuicio a la salud de los consumidores. Las políticas y actividades que persigue dicho fin deberán de abarcar toda la cadena alimentaria implicada en la producción hasta su consumo. Por tanto, estas deben cumplir con los requisitos sanitarios vigentes y exigidos por la normativa, por ejemplo, y además no deben contener elementos que pudieran producir malestar o causar enfermedad o riesgo de muerte en quienes lo ingieren o en los consumidores, ¿no? Que estén libres de microorganismos patógenos, libres de productos químicos tóxicos, libres de suciedad e impurezas. Entonces, considerando los aspectos relacionados a la gestión de la productividad orientada y encaminada bajo la filosofía de la mejora continua, además del desarrollo de acciones que garanticen y aseguren la producción de alimentos seguros, surge la necesidad de planificar, desarrollar e implementar acciones y procedimientos que estén encaminados con ese propósito. En otras palabras, la implementación de un sistema de gestión integrado, calidad e inocuidad. Veamos esto. Contar con una certificación ISO 9001 nos permite demostrar la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan las exigencias o requisitos de nuestros clientes, así como el cumplimiento de los aspectos legales y reglamentarios vigentes o aplicables. Y además aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz de este sistema, incluyendo los procesos para la mejora continua de nuestras operaciones.
y el aseguramiento de la conformidad de los requisitos establecidos. Por otro lado, la certificación 22000 nos permite demostrar nuestra capacidad para controlar los peligros y riesgos asociados, además de gestionarlos, relacionados con garantizar la inocuidad de los alimentos con el objeto de asegurar que ese alimento no genere daño o perjuicio alguno en la salud de los consumidores. Y como ya habíamos mencionado, la base para la implementación de un sistema conjunto o integrado de gestión, calidad e inocuidad tendrá como base o pilar el sistema de gestión de la calidad ISO 9001, sistema de gestión sobre el cual se podrá adaptar o incorporar los lineamientos y directrices de la ISO 22000. Como se muestra aquí en la pirámide, la base del sistema integrado parte por la implementación de la ISO 9000, que relaciona todos los aspectos de la gestión de la calidad, para que luego esto soporte un programa de prerequisitos, de acuerdo a la norma ISO 22001, su versión 2009 en este caso, lo que ello permite incorporar la metodología HACCP para luego optar por la certificación ISO 22000. ¿Y cómo se logra esto? Pues con la implementación de un sistema de gestión, ya sea por una necesidad, por ejemplo, una mejora operativa, por obligatoriedad o exigencia de los mercados, la ampliación de estos, las normativas vigentes, las regulaciones, o por codificar un requisito, por ejemplo, de participar como partner de alguna otra organización, u homologación de procesos. Una vez que la organización decide implementar un sistema de gestión de calidad, el proceso debe considerar lo siguiente: un diagnóstico inicial de la organización, cuya finalidad o propósito es evaluar el estatus de los procesos orientados al cumplimiento de los requisitos de las normas en referencia al sistema de gestión a implementar, para asignar justamente los recursos necesarios para que se lleve a cabo este proceso, la conformación del equipo de trabajo y el involucramiento de la alta gerencia, la definición de la política de calidad, inocuidad, seguridad, política ambiental. Como ya habíamos visto en las láminas anteriores, es el compromiso voluntario de la organización que es adoptada sobre sus actividades en relación a sus clientes, la planificación del sistema de gestión, el desarrollo de los requisitos de la norma, para lo cual se constituye un equipo de gestión que establece los mecanismos a desarrollar para justamente verificar el cumplimiento de estos requisitos, como por ejemplo a través de las auditorías internas, y finalmente la validación y mejora continua del sistema, así como la auditoría y certificación del sistema a implementar en la organización. Bien, veamos algunos aspectos prácticos sobre esta segunda parte. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos aplicados a la industria láctea. Y de un minuto, por favor. Pues desarrollar el tema sobre todos estos aspectos de la implementación de un sistema de gestión, aparte de ser bastante extenso, podría ser motivo de una próxima charla, pero veamos pues de manera puntual entonces, con algunos ejemplos detallados, esta segunda parte desarrollada. El sistema de gestión de calidad requiere justamente el desarrollo de planes y procedimientos establecidos por la organización, fijados en los compromisos establecidos en la política de calidad, para el cumplimiento de los objetivos referidos en el alcance de los procesos definidos, como se habían mencionado, ¿no? Veamos esto. Por ejemplo, debemos definir los responsables de la organización en relación a la implementación y sostenimiento del sistema de gestión, y para ello esto implica el compromiso de la gerencia y la conformación de un equipo de trabajo en relación con la ejecución de esta actividad. Luego debemos establecer el alcance del sistema de gestión para los procesos desarrollados por la organización, como por ejemplo, en el caso de una industria láctea, definir la elaboración, que el alcance de la aplicación de este sistema tiene como relación la elaboración de productos lácteos
como yogur, queso y mantequilla, y también podríamos incluir algunas otras actividades como la fabricación de envases para el uso interno en la organización. Definir la política, los compromisos que adopta la organización en base al cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables, los requisitos expresados por los clientes y aquellos establecidos por la empresa, necesarios para garantizar la calidad y inocuidad de los productos elaborados y la seguridad y salud ocupacional de sus colaboradores. Es un ejemplo de una política de sistema de gestión integrado. Otro compromiso podría ser garantizar la calidad y inocuidad de los productos elaborados desde su diseño y desarrollo hasta la entrega a los consumidores. Es otro compromiso que puede adoptar la organización dentro de su política y sistema de gestión. Y también tenemos que determinar los procesos necesarios para el sistema integrado de gestión y su aplicación. Para ello es importante que definamos e identifiquemos los procesos a gestionar, los que están referidos fundamentalmente a los procesos de planificación y otros que se consideren ligados a los factores estratégicos de la organización. Tenemos que definir e identificar los procesos de operación, que son aquellos que están ligados directamente con la realización del producto, las actividades encaminadas para la obtención de los productos o la prestación del servicio. Y ya en relación a estos procesos de operación, se desarrollan las actividades que van a sostener y evidenciar el sistema de gestión, como por ejemplo la aplicación de la metodología HACCP, la elaboración de los manuales y planes del sistema de gestión, calidad y inocuidad, la documentación que sostiene el sistema, tales como guías, procedimientos, estándares, formatos, registros, diagramas, la comunicación oportuna a los miembros de la organización y eh, la planificación o programación de las auditorías que van a permitir justamente identificar la aplicación de los lineamientos de los sistemas de gestión en la implementación dentro de la organización. Ahora, ya que hemos mencionado la metodología, el plan HACCP, veamos algunos procedimientos desarrollados por esta herramienta. ¿Recuerdan esta figura que les había mostrado en una de las láminas anteriores, la que resume el proceso de elaboración de yogur? Pues centrémonos en esta etapa de la preparación de la mezcla y evaluemos los aspectos significativos relacionados con los peligros existentes relacionados con la inocuidad. Para ello es necesario una descripción y caracterización del proceso, como lo vemos en la lámina, en la figura del lado derecho, además de elaborar un diagrama de flujo que nos muestre, nos permita visualizar de manera conjunta los procesos asociados con las etapas del proceso de evaluar, ¿no? Estamos refiriéndonos en este caso al proceso de la elaboración de la mezcla base, y ya de manera detallada en el diagrama podemos ver algunas operaciones involucradas como es el mezclado, el almacenamiento en los tanques de mezclador, la pasteurización, el enfriamiento, el almacenamiento en el tanque de pulmón, el proceso séptico que incluye el proceso de limpieza y lavado de los equipos. Y ahora bien, realizando un análisis más detallado para poder identificar los posibles peligros que puedan estar presentes en nuestros procesos, podemos identificar, por ejemplo, algunos relacionados con las materias primas empleadas o utilizadas, y así nos enfocaremos en estos dos insumos para nuestro análisis o evaluación HACCP a modo de ejemplo. Según la matriz de priorización para el proceso de elaboración de yogur, tenemos dos insumos que son utilizados para su preparación, como es el caso de la leche fresca y el azúcar. Algunos peligros que podrían estar asociados y han sido identificados al evaluar estas materias primas, estos insumos, tienen que ver con peligros de naturaleza biológica, química y física. En el caso de la leche, por ejemplo, podemos identificar peligros
como la presencia de bacterias coliformes y aerobios mesófilos, peligros de naturaleza química como la presencia de antibióticos, por ejemplo, peligros de naturaleza física por la posible presencia de partículas extrañas como madera, plástico, paja, entre otros. Y en el caso del azúcar, algunos peligros de naturaleza biológica existentes o identificados podrían deberse a la contaminación con mohos y levaduras o microorganismos aerobios presentes en el producto, propios de su producción en el origen, peligros de naturaleza química por contaminación con metales pesados, por ejemplo, plomo, arsénico y cobre, y peligros de naturaleza física por la contaminación con algunas partículas extrañas que podrían prevenir de su eh, fuente de producción de origen. Ahora, habiendo identificado inicialmente algunos peligros que podrían estar asociados a estos insumos, traslademos estos aspectos que hemos identificado previamente para poder incorporarlos a nuestro plan o sistema HACCP, estableciendo los controles y procedimientos o acciones a desarrollar relacionadas justamente con la inocuidad alimentaria. Enfoquémonos entonces en la leche cruda. Habíamos identificado que algunos peligros que podrían estar presentes en este insumo podrían ser de naturaleza biológica, física y química. La probabilidad de ocurrencia de este peligro en el caso de las bacterias o microorganismos es alta. Para el caso de la presencia de químicos como antibióticos también lo es. Y la presencia de partículas extrañas que son peligros de naturaleza física también tiene un riesgo de probabilidad de ocurrencia alto, ¿no? Esto es debido al tipo de actividad que se desarrolla para el procesamiento y acopio de la leche. Luego de analizar e identificar la presencia de peligros y su impacto en nuestros procesos relacionados directamente con la inocuidad, que es el propósito de la ejecución de la metodología o sistema HACCP, procedemos a establecer mecanismos o medidas de control adecuados que nos permitan gestionar eficientemente esta probabilidad, reduciendo y eliminando el posible daño, y para ello se han establecido procedimientos relacionados con los requisitos o exigencias mínimas necesarias para garantizar la elaboración de productos según la norma establecida y de referencia, ¿no? A través de los PPR, que es el programa de prerequisitos, además de las medidas de control o barreras establecidas en los procesos que permitan eliminar el peligro, como es el caso de los PPRO o programas o prerequisitos operativos. Aquí, por ejemplo, para el análisis de la leche cruda, vemos que algunas medidas de control son la evaluación de la materia prima de acuerdo al plan de inspección establecido por el Departamento de Calidad, denominado Inspección y Ensayo de Materia Prima, Insumos y Aditivos, que es un PPR, es un programa de prerequisitos, una actividad dentro de este programa. Y en el caso del programa prerequisito operativo operacional, nos indica que debemos de pasteurizar la leche de acuerdo a lo establecido en el instructivo desarrollado por el área de calidad, justamente para eliminar la carga de microorganismos que pudieran estar presentes en la leche cruda. Otro lineamiento u otra actividad desarrollada dentro del programa de prerequisitos nos dice que debemos realizar un mantenimiento preventivo de los pasteurizadores, justamente para evitar que exista una posible obstrucción, una reducción en el flujo de la leche, un caliciamiento por incrustaciones dentro del equipo, de tal manera que esto no nos dé la seguridad, en realidad, de que el producto está siendo sometido a un tratamiento adecuado y que va a cumplir su objetivo, que es el de eliminar, reducir los microorganismos que pudieran estar presentes en la leche cruda. Respecto de la presencia de antibióticos, algunas medidas de control, justamente relacionadas con el procedimiento de inspección y ensayo de la materia prima, nos indica que este producto
de haber sido identificado debe ser separado y no utilizado en la producción. En el caso de la presencia de partículas extrañas, las actividades o las medidas de control implementadas que están relacionadas con el programa de prerequisitos nos dice que debe de haber un proceso de filtración de la materia prima cada vez que llega al centro de producción, clarificar la leche de acuerdo al instructivo de descarga y almacenamiento de la leche fresca, y habíamos visto inicialmente que es el proceso de clarificado. También podría aplicarse el proceso de bactofugación, filtrar la leche pasada por los equipos de mezcla, ya que esto también es importante porque nos permite poder separar algunas partículas extrañas, ajenas, impurezas que pudieran haber pasado por los controles previos. Y también nos dice que debemos realizar el mantenimiento preventivo a los filtros justamente para evitar la obstrucción o que de pronto estos pudieran ser susceptibles a algún daño de tal manera que no cumplan la función para lo cual han sido instalados en la línea de procesamiento. Entonces todas estas medidas pues surgen o son establecidas luego de haber hecho el análisis de los peligros que pudieran estar presentes tanto en las operaciones como en los procesos que se vienen desarrollando para la elaboración de yogur. Y así también podemos mencionar el análisis realizado de manera similar para el azúcar, para el agua. Por ejemplo, en el caso del agua para producción, ¿no? Que es el agua tratada, es tipo de agua que ha sido acondicionada especialmente para ese uso. En el caso de la identificación de algunos peligros que pudieran estar presentes relacionados con los aspectos biológicos, podemos también encontrar la presencia de bacterias heterótrofas y coliformes, y para ello pues es necesario que algunas medidas de control estén relacionadas con el control de la calidad microbiológica del agua para su subproducción mediante el procedimiento de inspección y ensayo de las materias primas establecidos por el Departamento de Calidad, clorinar el agua antes de su uso para proceso, el agua que se aplica en la producción debe tener y cumplir con los requisitos especificados en el instructivo emitido por el Departamento de Calidad, así también de cumplir la normativa vigente y regulatoria de acuerdo al uso del agua en la industria alimentaria. Y lo que respecta a la identificación de peligros asociados con algún riesgo químico, podríamos encontrar presencia de metales como plomo o mercurio. Si bien es cierto, su probabilidad de ocurrencia es bajo, ¿no? Pero la severidad que esto podría causar o el impacto sobre el alimento es crítico, por tanto se debe de evaluar periódicamente la calidad físico-química del agua que se utiliza en producción, justamente pues eh, aplicando el procedimiento de inspección y ensayo de las materias primas e insumos y aditivos utilizados en planta. Entonces, este ha sido un ejemplo bastante breve, ilustrativo, de cómo es que se aplican ciertos criterios, ciertas herramientas, justamente para sostener el sistema de gestión de inocuidad y calidad dentro de una industria alimentaria. Y ya de manera final, estos han sido algunos aspectos relacionados con la parte operativa y la producción de yogur y la gestión de los procesos bajo los estándares y las exigencias normativas. Y bueno, para culminar esta presentación, quiero dejarlos con algunas ideas, resumen bastante puntual. El yogur y los lácteos en general son una excelente fuente nutricional, teniendo en cuenta su composición, por la calidad de las proteínas presentes y el valor biológico que tienen estas por el contenido de aminoácidos. Son de fácil absorción por la presencia de nutrientes que están en su composición y en sus derivados.
La industria láctea es un interesante campo de desarrollo profesional que nos permite interactuar con muchos de los procesos y operaciones unitarias que están presentes en los conocimientos que hemos adquirido dentro de nuestra formación académica, por decirlo de alguna forma, además de propiciar un amplio campo de investigación para la aplicación de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos productos acorde a la demanda y exigencia de nuevos mercados y consumidores, y finalmente la apertura e ingreso a nuevos mercados, así como la necesidad de desarrollar procesos más eficientes, además de la estandarización de los mismos y la consigna de orientación enfocada hacia la satisfacción del cliente, usuario o consumidor, valida y exige la implementación de estos sistemas de gestión de los cuales hemos conversado, tales como calidad, inocuidad, seguridad, medio ambiente, responsabilidad social, entre otros. Como una ventaja competitiva, definitivamente, en las organizaciones y el involucramiento con una economía sostenible y responsable con el medio ambiente. Bien, muchas gracias por la atención prestada. Espero haber sido lo bastante explícito y bueno, creo que vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas que con mucho gusto atenderé. Y esto ha sido todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Julio Velázquez. Ha sido una presentación bastante dinámica y, bueno, realmente nos ha servido para ilustrarnos con mucho detalle en el proceso de elaboración del yogur. Sí tenemos algunas consultas. La primera es de Ashley Pillaca, es: luego de fermentar la leche, aparece un poco de suero en la superficie. ¿Se recomienda eliminarlo o batirlo junto con el yogur? En realidad, de pronto, en lo que respecta al aspecto visual, es que nos llama la atención la separación del suero. Pero esto no quiere decir que sea un residuo o un componente que de pronto se pueda descartar, porque recordemos que en el suero también están presentes proteínas disueltas o proteínas que se han solubilizado. Y como lo había mencionado muchas veces, este suero es producto del proceso que ha tenido la elaboración de yogur, de pronto si es que ha sido de manera artesanal o en la industria, y si es que no es excesivo, sí, fácilmente puede incorporarse en el producto cuando es batido. Ahora, el inconveniente, por decirlo así, es que de pronto, si ya hay presencia de suero, eh, la agitación o mezcla podría darnos una percepción aparente de homogeneidad en ese momento, pero lo que va a pasar es que cuando el producto repose, por decirlo de alguna forma, se va a volver a desuerar. Y esto es justamente un defecto de procesamiento, como lo había mencionado. Por, en contraparte, no hay ningún inconveniente, no, más que todo es un tema de defecto visual y de procesamiento. Bien, muchas gracias, ingeniero. Hay otra consulta que es: de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el proceso más crítico en la elaboración del yogur? Relacionado con la inocuidad del producto, definitivamente es el proceso de pasteurización. Esto nos va a garantizar y nos va a permitir eliminar la carga microbiana que está presente en la leche. Recuerden que es un producto susceptible de adquirir o desarrollar carga microbiana, sea de la fuente o el origen, en su recepción, en su acopio o durante su procesamiento, debido a la naturaleza de su composición. Y en lo referente ya al procesamiento o elaboración del producto, pues una etapa crítica es el proceso de fermentación definitivamente, ¿no? En la que hay que controlar la temperatura a la que se va a fermentar y adicionar los inóculos, es decir, los cultivos lácticos, y monitorear el tiempo que transcurre para la fermentación, justamente para evaluar el pH requerido en donde precipitan las proteínas y nosotros podamos obtener el producto que deseamos.
Bien, muchas gracias, ingeniero. No hay más consultas. No me queda más que agradecerle a nombre del Colegio Químico del Perú su presencia. Agradezco que se haya tomado el tiempo de compartir su conocimiento, no solo con los profesionales colegiados de nuestra casa, sino también con la comunidad en general. Muchas gracias. Gracias también a ti, Beatriz, gracias a todos los participantes. Espero haber podido brindarles un contenido de valor, sobre todo que sume a su formación profesional. Gustoso de estar aquí esta noche, gracias por la invitación y muy amable nuevamente, Beatriz, a ti por gestionar este tipo de actividades en provecho de los colegas, los profesionales y las personas interesadas. Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero. Y bueno, al resto de la comunidad les indicamos y los invitamos a seguirnos el próximo jueves en un nuevo tema en nuestros jueves de webinar. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.